Cuando tenía 20 años, di a luz a una niña en la casa de mi madre, en una habitación de paredes húmedas y techo bajo, donde los ruidos de la calle llegaban como si vinieran desde adentro. Mi madre se llamaba Isabel, una mujer dura y silenciosa, que había vivido demasiado para seguir creyendo en los hombres. Yo había caído en la trampa de Simón, un joven encantador que desapareció en cuanto supo que estaba embarazada. Ni una llamada, ni una carta, nada. Como si me hubiera imaginado su existencia. Me dejó sola, con una niña entre los brazos que lloraba como si supiera todo desde el principio. La llamé Laura. Tenía los ojos serios desde que nació. Mi madre no me reprochó nada. Me preparó una cama, compartimos lo que teníamos, y mientras yo trabajaba como dependienta en una tienda de telas, ella cuidaba a Laura. Nos convertimos en 3 cuerpos encerrados en un mundo pequeño, frágil y escondido. Nunca le conté a nadie quién era el padre. La gente en el barrio murmuraba, pero nunca me importó. Lo único que me interesaba era esa niña que apenas podía sostener la cabeza y que parecía más vieja que yo cuando me miraba. A los 22, ocurrió algo que no esperaba. Fue una tarde de otoño, cuando las hojas se apilaban en las veredas como si el tiempo se cayera del cielo. Entró a la tienda un hombre de traje oscuro, bien peinado, con una voz baja que se dirigía a todas como si estuviera eligiendo una servidumbre. Eduardo se llamaba. Buscaba telas para las cortinas de su nuevo despacho. Yo no lo conocía, pero su apellido pesaba en la ciudad. Tenía empresas, edificios, contactos. Me eligió sin preguntar. Me dijo que tenía una elegancia discreta y que eso era lo que buscaba en una mujer. No entendí si era un piropo o una oferta. A las 2 semanas me llevó a cenar, a los 2 meses me ofreció matrimonio. Mi madre me miró con una mezcla de alivio y recelo. Sabía que podía darme una vida que ella nunca tuvo. Pero también sabía que un hombre como él no estaba hecho para compartir nada, solo para poseer. Le confesé que no le había dicho nada de Laura. Le pedí que no hablara. Me respondió que ya no tenía edad para discutir con nadie. Lo único que quería era que a la niña no le faltara nada. Acordamos que Laura seguiría viviendo con ella, en el pueblo, lejos de todo. Le mandaría dinero cada semana. Nadie más sabría de su existencia. Eduardo pensaría que yo era una joven sin pasado, una hoja en blanco. La boda fue rápida. No hubo ceremonia, solo papeles firmados y una cena elegante en un salón que olía a mármol pulido y vino caro. Me mudé a su casa, una mansión en las afueras con más habitaciones de las que yo había visto en mi vida. Las criadas me trataban con distancia. Su madre me ignoraba. Eduardo me presentó como una joya exótica, algo que había encontrado y pulido a su gusto. Yo callaba, sonreía y respiraba solo cuando estaba sola. Al principio pensé que el silencio era una forma de amor. Que tal vez los hombres así simplemente no sabían demostrar afecto. Pero pronto me di cuenta de que el silencio era otra forma de poder. Eduardo controlaba todo, lo que comía, lo que vestía, a quién veía. Revisaba mis llamadas, leía mis cartas. Me decía que era para protegerme. Me hablaba como si yo no supiera nada del mundo. No me gritaba, no me golpeaba. Me erosionaba. Me hacía sentir inútil, torpe, decorativa. Una figura de porcelana colocada en una estantería, solo para ser admirada desde lejos. Aún así, cada mañana me levantaba temprano, preparaba mi cuerpo como si fuera una batalla, y cumplía con todo. Enviaba cartas ocultas a mi madre, mandaba dinero dentro de libros, hacía llamadas desde cabinas lejanas. Preguntaba por Laura, por sus piernas, por su salud. La niña no caminaba bien, se caía mucho. Los médicos hablaban de una serie de operaciones costosas y tratamientos largos. Isabel hacía todo lo posible, pero yo sabía que sola no podría. Tenía que ser yo. Tenía que sostener esa vida como fuera. Pasó el primer año. Luego el segundo. Laura crecía lejos, sin saber quién era yo para ella. Le decían que estaba trabajando en otra ciudad, que algún día iría a buscarla. Yo guardaba sus fotos en una caja oculta detrás de la ropa de invierno. Las miraba en la madrugada, cuando Eduardo dormía.
Veía cómo le cambiaba la cara, cómo su cuerpo se enderezaba poco a poco. Era como ver florecer algo que uno plantó en secreto. No podía tocarlo, pero sabía que existía. Eduardo empezó a viajar más. Conocí los nombres de sus amantes por las miradas de las empleadas. Una joyera, una actriz, una mujer casada. No me hablaba de ellas. Solo desaparecía por días. Yo aprovechaba para escapar unas horas, ir al pueblo, ver a Laura desde lejos. Nunca me acercaba. Solo la miraba jugar, caminar con torpeza, reírse con mi madre. Era suficiente para seguir. A veces pensaba en irme. Pero no podía. Él tenía todo. El poder, el dinero, los contactos. Si hablaba, nadie me creería. Si huía, no podría darle a Laura lo que necesitaba. Decidí quedarme. No por él. Por ella. Era mi hija. Mi deuda con la vida. Cada insulto, cada noche vacía, cada palabra amarga la convertí en un ladrillo más del futuro que estaba construyendo. Así pasaron 5 años. Luego 10. Mi rostro ya no era el mismo. Mi risa había cambiado. Pero Laura seguía creciendo, operándose, aprendiendo. Y yo seguía aquí, en esta casa enorme, viviendo una mentira perfecta. Nadie sospechaba. Nadie preguntaba. Y yo tampoco decía nada. Aprendí que el silencio podía ser un refugio. O un arma. Eduardo nunca preguntó si quería hijos. Siempre asumió que yo no podía o no quería. Lo dejé pensar eso. Era más fácil. Tenía otras mujeres para eso. Yo solo era una estatua, bien vestida y siempre dispuesta a sentir. Así pasaron los años. Muchos. Demasiados. Hasta que un día, Laura cruzó el mar. Pero eso aún no había pasado. En esta primera parte de la historia, todo era silencio. El primer maltrato no vino con gritos ni con empujones. Llegó como una corrección suave durante una cena. Yo había cortado mal el pan. Eduardo me miró fijo, sonrió frente a sus socios, y luego dijo, como si me hiciera un favor, que debía aprender a comportarme si quería estar a su altura. Fue entonces cuando entendí que todo lo que creía haber dejado atrás, la vergüenza, el juicio, la pobreza, iba a seguir persiguiéndome bajo otra forma. Después vinieron los comentarios sobre mi ropa. No era el estilo adecuado. Luego mi forma de hablar. Mi acento le parecía vulgar. Me propuso tomar clases de dicción, de historia del arte, de protocolo. Todo era para que yo no lo avergonzara. Él lo llamaba mejorarme. Pero lo que hacía, en realidad, era borrarme. Me convertía en un objeto que podía mostrar, que podía moldear, que no debía recordar de dónde venía ni a quién había amado antes. No podía contestar. No debía reaccionar. Lo entendí rápido. Cada vez que intentaba defenderme, me lo devolvía con frialdad, con desprecio. Nunca levantó la voz, pero su mirada podía dejarme helada por días. Me llamaba ignorante, ingrata, torpe. No con rabia. Con calma. Como quien explica algo obvio a alguien incapaz de entender. En la casa nadie decía nada. Las empleadas bajaban la cabeza. Su madre, que vivía en un ala apartada, solo me miraba como si supiera que mi presencia era temporal, como si estuviera contando los días para que yo también desapareciera como tantas otras. Yo me mantenía firme. Cada humillación la guardaba como un recuerdo útil. No me dejaba romper. Tenía un motivo más fuerte que el dolor, Laura. Mi madre me escribía cartas breves, sin adornos. Me decía que Laura empezaba a caminar con esfuerzo. Que se caía seguido. Que no entendía por qué su madre no estaba con ella. Yo le enviaba dinero oculto en sobres, a través de una amiga que trabajaba en el correo. Era peligroso, pero no tenía otra forma. Eduardo revisaba mis bolsos, mis llamadas, incluso mi forma de dormir. Yo aprendí a vivir como un agente secreto, dentro de mi propia casa. Cada tanto conseguía escaparme unas horas,
alegando compromisos sociales o visitas a parientes lejanos. Me subía a un autobús y viajaba 2 horas para ver a mi hija desde lejos. A veces me escondía detrás de un árbol, o me sentaba en una plaza con gafas oscuras. La veía jugar con torpeza, caerse y levantarse, siempre con esa cara seria, esa mirada que parecía saberlo todo. Nunca me acerqué. No podía arriesgarme. Isabel le decía que yo estaba trabajando para que ella tuviera una vida mejor. Y era verdad. Una vez, cuando Laura tenía 7 años, me acerqué demasiado. Casi me ve. Estaba con una niña más pequeña, le mostraba cómo armar un rompecabezas. Yo me senté en un banco, a pocos metros. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quise levantarme, abrazarla, decirle quién era. Pero no lo hice. No debía hacerlo. Ella estaba a salvo. Y yo seguía en la otra vida, cumpliendo el papel que me tocaba. Eduardo seguía con sus viajes, sus amantes, sus fiestas. Me llevaba a galas donde yo debía sonreír y posar junto a él como si nada. Los periodistas me preguntaban por mis proyectos, por mis hijos. Yo decía que no tenía. Nadie sospechaba. Nadie miraba demasiado. Era fácil olvidarse de una mujer que no hacía ruido. Con el tiempo, mis emociones empezaron a esconderse igual que mi hija. No lloraba. No reía. Solo funcionaba. Cada mañana me vestía, bajaba a desayunar, sonreía ante los empleados, firmaba cheques, saludaba a las visitas. Pero por dentro ya no quedaba casi nada. Me había convertido en un envase. Un mecanismo de supervivencia. Mis pensamientos estaban todos concentrados en un solo eje, que Laura tuviera lo que yo nunca tuve. Los médicos habían dicho que con operaciones y fisioterapia intensiva podría llegar a caminar con normalidad. Las sesiones eran caras. Los viajes a la capital también. Isabel lo hacía todo sin quejarse, pero yo sabía que no podía seguir mucho tiempo más. Empecé a vender algunas de las joyas que Eduardo me regalaba. Las cambiaba por efectivo, una vez al mes, en una joyería del centro. Nadie lo notaba. Era lo único que me permitía seguir financiando las terapias. Isabel me contó que Laura era la mejor de su clase. Que leía rápido, que escribía cuentos, que quería aprender inglés. Empecé a ahorrar pensando en algo más grande. En sacarla del país. En enviarla a estudiar afuera, donde nadie pudiera juzgarla ni sospechar de dónde venía. A veces, cuando me sentía hundida, me imaginaba ese día. El día que la viera subir a un avión y alejarse de todo. Ese pensamiento me sostenía. Era mi única fe. Eduardo nunca sospechó. Me llamaba fría, distante. Me decía que yo lo había decepcionado. Que esperaba más. Que era una carga. Un día me preguntó si me estaba volviendo loca. Le dije que no. Que solo estaba cansada. Me respondió que una mujer como yo no tenía derecho a estar cansada. Que él me había dado todo. Todo, según él, era esta jaula. Pasaron los años. Yo envejecía en silencio. Laura crecía en secreto. Cada una a su manera. Cada una en su cárcel. Pero algo empezaba a cambiar. Lo noté en mí primero. Ya no me temblaban las manos. Ya no lloraba en el baño. Ya no soñaba con desaparecer. Empecé a pensar en futuro. Y en cómo destruir todo lo que me había destruido. Aún no sabía cómo. Pero sabía que vendría. No pronto. No fácil. Pero vendría. Durante el día, yo era la esposa de Eduardo, la mujer bien vestida que organizaba cenas, posaba para las revistas sociales y cuidaba de que todo en la casa brillara como él esperaba. Sonreía lo justo. Hablaba poco. Me movía como una sombra bien peinada. Nunca opinaba si no me lo pedían. Había aprendido a escuchar sin estar, a mirar sin reaccionar. Era la figura correcta para su mundo, y por eso me mantenía.
Pero por las noches, o en cualquier rato libre en que podía escapar de su vigilancia, yo volvía a ser otra. Me iba a la casa del pueblo, en las afueras. Una casa pequeña, de madera vieja y ventanas que se atascaban con la humedad. Allí vivía mi madre, Isabel, y con ella Laura. Esa era mi casa real. Allí estaba la verdad. A veces lograba escaparme 2 veces por semana. Otras, pasaban meses. Siempre encontraba una excusa. Me llevaba ropa vieja, me cambiaba en el camino. Me quitaba el perfume caro, las joyas, la máscara. Llegaba a la casa y me sentaba en la cocina con mi madre a tomar café negro y hablar con los ojos. Laura entraba corriendo desde su cuarto con una sonrisa torcida por los tratamientos, abrazándome sin saber que yo era algo más que la tía Marina, el nombre que habíamos inventado para despistar. Isabel mantenía todo en orden. Nunca la oí quejarse. Criaba a Laura como si fuera suya. Le enseñaba a hablar con firmeza, a leer con concentración, a mirar de frente aunque le temblaran las piernas. En esa casa no había lujos, pero había disciplina, respeto y amor. Allí no me sentía inútil. Allí era madre. Aunque en silencio. Laura seguía luchando con su cuerpo. Las terapias no eran mágicas, pero funcionaban. Cada sesión la hacía un poco más fuerte. Cada año caminaba con más firmeza. Empezó a usar muletas primero, después bastones. Finalmente, logró caminar sola aunque con dificultad. Yo la veía y me mordía el llanto. Sabía que estaba pagando un precio muy alto por un avance tan lento. Pero lo estaba logrando. Cada paso que daba, era una victoria contra todo lo que Eduardo representaba. Mi madre hacía todo lo que podía, pero empezaba a cansarse. Tenía la espalda rota, las manos hinchadas, la vista cada vez más débil. Nunca me pidió nada, pero yo lo veía. En cada gesto, en cada pausa más larga de lo habitual. Por eso empecé a pensar más allá de las visitas, más allá de las cartas, más allá de los sobres con dinero escondido. Necesitábamos un plan más grande. Un plan para escapar definitivamente. Para que Laura pudiera estudiar, tener una carrera, una vida que no dependiera de nuestra red de mentiras. Empecé a vender más cosas. Relojes, collares, bolsos caros. Eduardo seguía regalándome objetos para compensar su ausencia o su violencia. Yo los aceptaba sin reacción y al día siguiente los convertía en dinero. Ese dinero lo escondía en un doble fondo de mi armario. Lo contaba todas las noches como si fuera un rezo. Cada billete tenía un propósito: pagar una matrícula, un pasaje, una habitación en el extranjero. Soñaba con verla en otro país, libre, con otro nombre si era necesario. Lo que hiciera falta para borrar el origen. Para justificar el dinero que iba saliendo, simulaba robos. Decía que había perdido el brazalete, que el collar se rompió. Eduardo no se molestaba en buscar culpables. Estaba demasiado ocupado con su imperio. Le interesaba que yo me viera bien, no que conservara nada. Me seguía considerando una inversión que debía dar buena imagen. Mientras tanto, esa imagen se convertía en un puente hacia la libertad de mi hija. Laura comenzó a destacarse en la escuela. Era meticulosa, brillante, callada. Se expresaba con una madurez inusual. Leía con voracidad. Le gustaban los idiomas, la historia, las ciencias exactas. Era todo lo que yo no había podido ser. Todo lo que yo había querido proteger. Isabel me decía que era como si supiera que estaba destinada a otra cosa. Como si, desde pequeña, sintiera que el mundo real no era ese pueblo, ni esa casa, ni ese apellido que no tenía. El problema era que Laura comenzaba a hacer preguntas. Preguntaba por su madre. ¿Por qué no vivía con ella? ¿Por qué solo la veía de vez en cuando? Isabel la entretenía con respuestas medidas, pero la niña no era tonta. Intuía que había algo escondido. Yo, desde mi disfraz, la miraba sin atreverme a explicarle nada. No podía. No todavía. Temía que cualquier verdad mal dicha arruinara el futuro que con tanto esfuerzo estábamos construyendo. En paralelo,
Eduardo seguía ajeno a todo. Sus negocios crecían. Compraba propiedades, viajaba, se rodeaba de aduladores. Yo era parte del mobiliario. Me sacaba fotos a su lado, pero no me hablaba. Cuando lo hacía, era para marcar errores, para imponer reglas, para recordarme que debía estar agradecida. Yo asentía. Mientras tanto, cada sonrisa falsa, cada copa levantada en un evento era una inversión más en el porvenir de mi hija. A veces me sorprendía el nivel de mi engaño. ¿Cómo podía vivir dos vidas sin tropezar? ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? Pero no sentía culpa. No sentía vergüenza. Había algo más fuerte que todo eso. Algo que había aprendido de mi madre. Cuando una mujer elige sobrevivir por alguien más, ya no se pregunta si lo que hace es correcto. Solo lo hace. Y sigue. Pasaron más años. Laura terminó la secundaria con honores. El dinero alcanzó para pagarle un curso intensivo de inglés en la capital. Viajaba cada semana con Isabel. Dormían en hostales baratos. Yo les mandaba lo necesario sin que nadie notara nada. Isabel se encargaba de los detalles. Yo seguía fingiendo en la ciudad. Cada una hacía su parte. Un día, Laura dijo que quería estudiar en el extranjero. Londres. Esa palabra me quemó en la garganta. Era un salto enorme. Caro. Peligroso. Pero no lo dudé. Empecé a vender todo lo que quedaba. Incluso joyas heredadas. Me endeudé con gente que no conocía. Aprendí a mover dinero sin dejar rastro. En pocos meses, estaba todo listo. Le pagamos el examen de admisión. Entró. Fue aceptada en una de las universidades más exigentes de Europa. Me encerré a llorar en el baño del cuarto de huéspedes cuando me lo contó Isabel. Nunca había llorado así. Era una mezcla de miedo, orgullo y vacío. Laura se fue con 18 años. Llevaba una maleta vieja y una carpeta llena de documentos falsos. No sabía que yo era su madre. No sabía por qué la enviábamos tan lejos. Pero me abrazó. Me abrazó fuerte. Me dijo que sentía que todo iba a cambiar. Yo también lo sentí. Pero aún no podía decirlo. Aún no. Faltaba la parte más difícil. Mantener todo eso oculto, intacto, hasta que fuera el momento. Y eso requería algo más que amor. Requería fuerza. Y silencio. Cuando Laura subió al avión, no pude acompañarla. Me quedé en el andén del viejo aeropuerto mirando cómo se cerraban las puertas de la terminal, mientras Isabel se aferraba a mi brazo sin decir nada. Fue ella quien la llevó hasta la sala de embarque. Yo no debía arriesgarme. A esa altura, el más mínimo error podía hacerlo caer todo. Laura viajaba con otro apellido. Los documentos estaban limpios. Todo estaba controlado. Menos mis emociones. Durante el viaje de regreso en autobús, recordé cada paso que había dado para llegar a ese momento. Cada pieza encajada con precisión. Cada mentira sostenida durante años. Cada noche sin dormir planificando hasta el último detalle. No era una madre sacrificada. Me había convertido en una estratega. No luchaba con palabras dulces, sino con inteligencia. Y ahora, por fin, comenzaba la parte más difícil, desaparecer de su vida lo justo para no arruinar su camino, pero sin soltarla del todo. La universidad en Londres era exigente y cara. Pero la beca que Laura consiguió cubría casi todo. El resto lo cubrí yo, como siempre, desde la sombra. Vendí las últimas joyas que Eduardo me había regalado. Me quedé con un solo anillo, pequeño, sin valor económico, pero que me servía de fachada en los eventos donde aún debía fingir ser su esposa. Todo lo demás lo volví efectivo. Abrí una cuenta en un banco internacional con el nombre de una prima muerta, y desde ahí empecé a enviar dinero. Eduardo no sospechaba. Él ya vivía casi en otra realidad. Cada vez más obsesionado con el control, con el poder, con su legado. Se rodeaba de aduladores, pero ya no inspiraba respeto.
Su imperio empezaba a mostrar grietas. Pequeñas, casi invisibles, pero yo las veía. No decía nada. Solo observaba. Durante el primer año de Laura en Londres, recibí noticias a través de una profesora que me debía favores desde la infancia. Ella me mandaba informes. Me contaba que Laura era brillante. Que dominaba el idioma con rapidez, que escribía con profundidad, que destacaba por su ética y concentración. Yo leía esas cartas por las noches, en el baño, con la puerta cerrada, como si fueran oraciones. Me decían que no estaba loca. Que todo el sufrimiento tenía sentido. Empecé a imaginar un futuro en el que Laura no solo sobreviviera, sino que regresara como otra persona. Una mujer libre, fuerte, con otra identidad. Una que pudiera entrar a cualquier parte sin que nadie sospechara de dónde venía. Para eso, debía seguir alimentando esa distancia. Debía resistir la tentación de escribirle, de acercarme, de confesarle la verdad. A veces pensaba que eso era más difícil que haber soportado los años de abuso. El silencio era una forma de tortura también. Pero lo aceptaba. Isabel envejecía rápido. La casa del pueblo ya estaba casi vacía. Sin Laura, el aire era más denso, más triste. Ella me decía que estaba bien, pero yo lo notaba. Se movía con lentitud. A veces se le olvidaban cosas. Le costaba leer. Le costaba levantarse. Me pidió que no la llevara a la ciudad. No quería ver a Eduardo ni de lejos. No quería que supiera nunca la verdad. Ni en el ataúd. Yo la visitaba cada semana. Llevaba alimentos, medicinas, algo de dinero. Me sentaba con ella en la cocina y hablábamos poco. Pero no hacía falta. Entre nosotras el silencio era cómodo. Solo rompíamos la quietud para leer las cartas que nos llegaban desde Inglaterra. Laura escribía de vez en cuando. A Isabel. Le contaba que estaba feliz, que el clima era terrible, que las clases eran intensas pero fascinantes. Nunca preguntaba por mí. Ni debía hacerlo. A veces me preguntaba si en su interior intuía algo. Si sospechaba que yo era algo más que aquella tía discreta y constante que la visitaba desde siempre. Pero nunca lo mostró. Y yo tampoco dejé que se notara. Era un acuerdo silencioso. Una protección. Si algún día debía saber la verdad, sería cuando todo estuviera terminado. Cuando no pudiera hacerle daño. Pasaron 3 años. Laura ya estaba en la mitad de su carrera. Hablaba 5 idiomas, se especializaba en finanzas y liderazgo empresarial. Empezó a recibir propuestas de prácticas. Todo iba más rápido de lo que había imaginado. Yo seguía atenta, sin dejar cabos sueltos. Cada movimiento estaba medido. Cada transferencia, cada contacto, cada decisión. Al mismo tiempo, comencé a estudiar a los socios de Eduardo. A los que realmente manejaban su imperio. Me infiltré en sus agendas, escuché conversaciones, leí documentos que dejaba olvidados en su despacho. No buscaba información sensible. Solo quería entender cómo funcionaba su red. Quería saber qué pieza debía tocarse para que todo comenzara a desmoronarse. Y empecé a notar algo: muchos de esos socios estaban hartos de él. Lo respetaban por miedo, no por admiración. Había abusado de demasiados, traicionado a otros. No lo dirían en voz alta, pero buscaban una salida. Yo no tenía el poder para arruinarlo. Pero Laura sí lo tendría. Con tiempo, preparación, inteligencia. Por eso empecé a diseñar algo más grande. Algo que tardaría años, pero que sería definitivo. No era venganza. No era revancha. Era justicia. De la única manera que tenía sentido, desde adentro, sin violencia, sin escándalo, sin una sola lágrima derramada ante él. Isabel enfermó ese invierno. Fue repentino. Una tos persistente, luego fiebre, luego debilidad. Se negó a ir al hospital. Quería morir en su casa. Me senté con ella durante días. A veces en silencio.
A veces recordando cosas. Hablamos poco de Laura. Lo necesario. En sus últimos días, me pidió que la cuidara siempre. Que no permitiera que nadie le hiciera daño. Le prometí que no. Murió sin hacer ruido. Como había vivido. La enterramos en el cementerio del pueblo, en una tumba simple, sin nombre. Laura no estuvo. Yo no pude avisarle. No debía. Esa separación también era parte del plan. El mismo día del entierro, quemé todas las cartas antiguas, los documentos, las fotos que podían revelar nuestra verdad. Dejé la casa cerrada, con una nota que decía simplemente, gracias. Volví a la mansión con los ojos secos. Eduardo no notó nada. Preguntó por qué había estado ausente y le dije que tuve un compromiso familiar. No volvió a mencionarlo. En su mundo, las emociones eran una debilidad. Yo lo sabía. Y lo usaba. Laura se graduó un año después. Con honores. Fue contratada por una consultora internacional. Empezó a trabajar entre Suiza y Alemania. Apenas supe los detalles. Pero cada dato que me llegaba confirmaba que estaba lista. Lo que vendría después no dependía de mí. Solo debía esperar. Y confiar en lo que habíamos construido, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Mi trabajo estaba casi terminado. El suyo apenas comenzaba. Después de la muerte de mi madre, todo se volvió más frío. Ya no tenía ese lugar donde esconderme, esa casa vieja donde aún podía respirar sin tener que fingir. La casa quedó vacía, con las ventanas selladas y las puertas cerradas para siempre. Nadie del pueblo preguntó mucho. Sabían que Isabel había criado a una niña, sabían que yo iba de vez en cuando. Pero también sabían que no debían meterse. Durante años había pagado ese silencio. Nunca con amenazas, siempre con respeto y constancia. En esos lugares, las lealtades se construyen con hechos, no con palabras. Volví a la ciudad como si nada hubiera pasado. Mantuve mi papel. Me peinaba igual, vestía con la misma sobriedad, sonreía lo justo. Eduardo estaba envejeciendo. Ya no tenía la fuerza ni la presencia de antes. Seguía siendo dueño de mucho, pero sus ojos empezaban a apagarse. Caminaba más lento, se quejaba de dolores, se irritaba con facilidad. Algunos socios lo evitaban. Otros esperaban a que cayera. Yo me mantenía en mi lugar, imperturbable. Era su escudo, su adorno, su asistente silenciosa. Sabía lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Sabía que socios lo despreciaban en secreto. Sabía que empleado lo traicionaría en cuanto pudiera. Él me subestimaba. Siempre lo hizo. Me llamaba piedra confiable, como si fuera algo muerto pero útil. No sabía que esa piedra escondía el origen de su ruina. Laura me escribía cada vez menos. Lo entendía. Estaba ocupada. Tenía su vida. Yo solo recibía, muy de vez en cuando, una tarjeta postal, un correo reenviado por algún contacto común. Casi siempre con datos simples, un ascenso, una mudanza, un proyecto nuevo. Nunca decía dónde estaba con precisión. Tampoco firmaba con su nombre completo. Había aprendido bien. Con el tiempo supe que se había asentado en Alemania. Trabajaba para una firma de inversiones. La buscaban por su precisión, su seriedad, su capacidad para ver más allá del corto plazo. Le ofrecieron liderar un proyecto vinculado a América Latina. Aceptó. Era la oportunidad perfecta. Volvería al país después de años, con una excusa profesional, con un apellido distinto, con una reputación internacional. Yo la esperaba sin ansiedad. No necesitaba verla para sentirla cerca. Cada paso suyo estaba calculado desde mucho antes. Cada paso mío, también. Mi rutina con Eduardo era tan mecánica que ya no me producía dolor. Era como vivir dentro de una caja con las paredes acolchadas. Todo era predecible. Sabía cuándo llegaría, qué diría, cuánto bebería,
qué palabras repetiría cuando se sintiera inseguro. Me había convertido en parte del decorado. Invisible y, por eso, intocable. Los años no pasaban para mí como para los demás. No me dejaban arrugas nuevas, solo una resistencia más espesa. Me volvía más callada, más precisa. Mi cuerpo funcionaba, pero mis emociones se habían aplacado. No necesitaba nada. Ni afecto, ni consuelo, ni compañía. Solo necesitaba que Laura estuviera bien. Y que él no sospechara nada. A veces pensaba en todo lo que había ocultado. En todas las veces que estuve a punto de quebrarme y no lo hice. En las veces que pude haber hablado y elegí callar. Nunca me arrepentí. No me lo permitía. El arrepentimiento es para quienes dudan. Yo no tenía ese lujo. Eduardo, con los años, empezó a hablar solo. A veces lo escuchaba en su despacho diciendo nombres que no reconocía. Otras veces se reía mirando el televisor apagado. Su cuerpo seguía firme, pero su mente comenzaba a resquebrajarse. Tenía lagunas. Se olvidaba de citas. Repetía historias. Yo anotaba todo. Cada olvido, cada error, cada vacilación. No para atacarlo. No para chantajearlo. Solo para estar lista. Porque el momento se acercaba. Una noche me pidió que me sentara a cenar con él. No lo hacía desde hacía años. Siempre cenábamos en mesas separadas. Esa vez quiso compartir el vino. Me sirvió una copa, me preguntó si alguna vez había pensado en tener hijos. Me tomó por sorpresa. No por la pregunta, sino por el tono. No era cruel. Era humano. Como si, por un segundo, la máscara se le hubiera caído. Le dije que no. Que nunca sentí el llamado. Me miró, asintió y dijo que había sido mejor así. Que los hijos solo traen complicaciones. Me lo dijo como si me estuviera consolando. No respondí. Pero por dentro sentí una descarga. Su ignorancia era la base de todo lo que habíamos construido. Cuando terminé mi copa, supe que la cuenta regresiva había comenzado. Que Laura pronto estaría aquí. Que nada lo detendría. Lo esperé con paciencia. La paciencia era lo único que ya no me costaba. Eduardo no cayó de golpe. Nadie como él se desploma de un día para otro. Son hombres de piedra, de fachada y cálculo. Caen como se quiebran los muros viejos, primero por dentro, lentamente, sin que nadie lo note. Después, una grieta. Un descuido. Un olor que se cuela en el aire antes del derrumbe. Yo lo vi antes que nadie. Él ya no era el mismo. Solo que aún no lo sabía. Los movimientos de su empresa empezaron a hacerse erráticos. Apostaba por proyectos vacíos, tomaba decisiones por ego, no por lógica. Muchos de sus socios comenzaron a distanciarse con cortesía. Lo dejaban hablar en las reuniones, lo aplaudían, pero no le firmaban nada. Ya no era necesario enfrentarlo. Bastaba con dejarlo hablar solo. Eduardo no veía el vacío alrededor porque su orgullo era más grande que su lucidez. Yo seguía en mi papel. Atenta, puntual, presente. Nadie podía decir que yo no cumplía. Lo escuchaba cuando quería hablar, lo sostenía cuando se mareaba, lo defendía frente a empleados que empezaban a burlarse en voz baja. En su cabeza, yo era su única aliada. Y lo era, en cierto modo. Lo ayudaba a mantenerse de pie solo para que no cayera demasiado pronto. Tenía que aguantar un poco más. Hasta que Laura volviera. El personal en la casa iba cambiando. Las empleadas duraban poco. Él las echaba por cualquier cosa, un vaso fuera de lugar, una mirada mal interpretada, una respuesta rápida. Yo las despedía con respeto. Las indemnizaba bien. Les pedía que no hablaran con nadie. Nunca hubo filtraciones. Nunca hubo un rumor que pudiera adelantarse a los hechos. Mi control era absoluto.
Si algo aprendí en esos años fue a controlar el entorno como un ajedrez. Nadie debía tocar una pieza sin que yo lo supiera. Por fuera, la imagen de Eduardo seguía intacta. Salía en revistas, daba entrevistas, patrocinaba eventos culturales. Pero por dentro todo se estaba pudriendo. La caja fuerte ya no era intocable. Las inversiones no se renovaban. Su fortuna empezaba a sangrar. Lentamente, pero con constancia. Él seguía creyendo que era dueño del juego. Yo sabía que ya no era ni dueño de sus pasos. Empecé a ver nombres nuevos en las reuniones. Gente joven, más preparada, más ambiciosa. Ellos no le tenían miedo. Solo le tenían respeto por costumbre. Pero ya hablaban entre ellos. Ya discutían sin consultarlo. Yo escuchaba. Yo anotaba. Ellos no sabían quién era yo. Para ellos solo era la mujer del jefe, una figura sin poder. Y así me convenía. Me volví invisible otra vez, esta vez en los pasillos donde se cocinaban las decisiones. Era el lugar más seguro para una traición bien medida. Había un socio en particular que se mostraba especialmente interesado en tomar el control. Un hombre de unos 40, con voz grave y sonrisa educada. Se llamaba Padilla. Había crecido dentro del sistema de Eduardo y ahora aspiraba a ser más que una sombra. Yo lo estudié en silencio. No era confiable. Era ambicioso y listo, pero le faltaba paciencia. Podía ser útil. O podía ser una amenaza. Aún no lo decidía. Empecé a dejar pequeñas señales, sin levantar sospechas. Una frase dicha en el momento justo. Una recomendación solapada. Una observación que parecía casual. Plantaba ideas que germinaban semanas después. Me volví jardinera de caos en un terreno que había sido cementado durante décadas. Nadie me veía moverme. Pero me movía. Y cada paso estaba justificado. Al mismo tiempo, seguía recibiendo noticias de Laura. Ahora eran menos frecuentes, pero más directas. Había sido contactada por una filial europea que trabajaba con empresas latinoamericanas. No era una coincidencia. Era parte del plan. Laura no sabía todo, pero sabía lo suficiente. Tenía un mapa trazado, una ruta de entrada. Yo la había dejado lista. Ella la estaba siguiendo con precisión. Su regreso estaba pactado para el año siguiente. Sería contratada como asesora externa, con un nombre diferente, con una trayectoria blindada. Entraría como lo que era, una mujer exitosa, independiente, inatacable. No habría forma de rechazarla. Eduardo ni siquiera sería quien la eligiera. Todo lo harían sus socios. Cuando quisiera darse cuenta, ya estaría adentro. Yo solo debía mantenerlo en pie un poco más. No dejar que se derrumbara antes de tiempo. Era como sostener una torre vieja con las manos mientras se prepara la dinamita desde abajo. Tenía que aguantar. Un mes más. Otro. Otro. Hasta que llegara la señal. Mientras tanto, vivíamos juntos, como dos extraños. Compartíamos el desayuno sin hablarnos. Le alcanzaba sus medicamentos con la misma frialdad con la que él me daba las llaves del coche. Dormíamos en cuartos separados desde hacía más de una década. No preguntaba por mí. No me ofrecía nada. Yo tampoco lo necesitaba. Solo esperaba. En esa espera aprendí algo más: la venganza es una emoción que cansa. Lo que yo sentía no era eso. No quería verlo sufrir. Solo quería que desapareciera. Que se extinguiera. Que todo lo que construyó con crueldad se borrara con el tiempo. Y que Laura pudiera caminar por las mismas calles sin que su sombra la alcanzara nunca. Y eso estaba cerca. Lo sentía en los gestos. En los correos que desaparecían. En las miradas de desconfianza. En los números que ya no cerraban. Eduardo vivía todavía como si el mundo le debiera respeto, pero la realidad ya no se lo debía a nadie. Lo que había empezado a oxidarse,
ahora crujía. Y el sonido era hermoso. Cuando recibí la llamada del hospital del pueblo, no dije nada. Colgué, me senté en la cocina y apreté la taza de café con ambas manos sin llevarla a la boca. Me habían confirmado lo que ya intuía: Isabel no resistió el invierno. Murió sola, en su cama, a las 3 de la mañana. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió. Yo no lloré. Me quedé quieta durante una hora, como si esperara que la noticia se deshiciera en el aire. No tenía mucho tiempo. Debía moverme rápido. Sabía que Laura debía enterarse. Que no podía ocultarle eso. Me fui al pueblo al día siguiente. Fingí un viaje a una galería de arte, algo que a Eduardo ya ni le interesaba. El chofer me dejó en la estación. De ahí tomé un autobús como los de antes. Viejo, lento, con ventanas empañadas. Llegué al pueblo en silencio, sola, cubierta con un abrigo que ya no usaba desde hacía años. La casa estaba cerrada. Me costó abrir la puerta. El olor a humedad me golpeó antes de entrar. Cada objeto seguía en su lugar. La cocina intacta. Las fotos borradas por el sol. La cama tendida. Todo parecía detenido, como si aún viviera ahí. Pero no. Solo quedaba aire, memoria, restos de rutina. El entierro fue simple. Una cruz de madera sin nombre. Lo decidí así. Nadie debía buscar rastros. Nadie debía conectar líneas que no debían tocarse. No había misa, no había familia, no había flores. Solo una pala, un ataúd barato, un agujero en la tierra. Me quedé hasta el final. Cuando la última palada cayó, sentí algo romperse en el pecho. No era tristeza. Era liberación. Isabel había cumplido su parte. Había cuidado a Laura como si fuera suya. Había soportado todo sin una queja. Había muerto sin delatarme. Merecía descanso. Al regresar, me senté en un banco de piedra frente al cementerio y escribí una carta. Era para Laura. No decía nada que pudiera comprometerla. Solo unas líneas. Que Isabel había muerto. Que todo estaba bien. Que debía seguir. Le pedí que no volviera todavía. Que confiara. La envié por correo con una dirección intermedia, una amiga que aún tenía en Londres. Sabía que le llegaría. Una semana después, Laura me respondió. Era la primera vez que escribía directamente en mucho tiempo. Me dijo que lo sentía, que sabía cuánto había significado su abuela para ella. No preguntó nada más. Pero al final de la carta dejó una frase corta. Estoy lista. Esa frase lo cambió todo. Sabía lo que significaba. No hacía falta más. El tiempo había llegado. Las piezas estaban donde debían. Ella volvería. Los meses siguientes fueron de pura tensión disfrazada. Eduardo no sospechaba nada, pero ya vivía paranoico por naturaleza. Se encerraba en su despacho por horas, leía documentos sin sentido, reimprimía contratos viejos, hablaba con la pantalla del televisor apagado. A veces me llamaba con urgencia solo para preguntar si un cuadro había sido movido o si la taza estaba colocada al revés. Su mente empezaba a fallar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Sus socios estaban nerviosos. La empresa necesitaba oxígeno, ideas nuevas. Alguien propuso contratar una asesora externa. Una especialista en gestión internacional, con perfil joven pero con trayectoria fuerte en Europa. Una que entendiera los movimientos modernos del mercado. Que hablara idiomas. Que tuviera una mirada fresca. Eduardo al principio se resistió. Pero luego aceptó. Más por agotamiento que por convicción. No sabía que con esa firma estaba autorizando su propia extinción. Laura llegó 3 semanas después. Aterrizó en la capital con documentos nuevos, nombre nuevo, empresa de respaldo y un currículum que nadie podía cuestionar. No usó su verdadero apellido. Había borrado todo rastro de sus orígenes.
Apareció como si hubiera nacido del aire. Y entró a la empresa sin que nadie se lo cuestionara. Una joven seria, vestida con precisión, sin joyas, sin adornos, sin miedo. Yo no fui a recibirla. Ni debía. Tampoco hablé con ella los primeros días. Me limité a escuchar. A observar cómo el rumor de su presencia crecía en los pasillos. Todos hablaban de la nueva. Decían que era brillante, meticulosa, directa. Que no perdía el tiempo en reuniones, que sabía leer balances como si fueran cartas personales. Eduardo la vio por primera vez en una presentación de resultados. Ella no parpadeó. Le habló con respeto, pero con firmeza. Él la escuchó con atención, sin saber que estaba frente a su hija. Ese día lo observé con especial atención. Por un instante pareció más pequeño, más cansado. No sabía qué era lo que esa joven despertaba en él. Pero algo se movía. No podía nombrarlo, pero lo sentía. Y eso bastaba. Laura empezó a instalarse con naturalidad. No forzaba nada. No llamaba la atención. Solo hacía su trabajo. Con precisión quirúrgica. En un mes, ya conocía mejor las entrañas de la empresa que muchos de los gerentes. En 3 meses, comenzó a proponer cambios. Sutiles, pero efectivos. Cerró cuentas innecesarias. Propuso auditar gastos antiguos. Reestructuró departamentos. Eduardo se sentía incómodo, pero también dependía de ella. Los sabía. Todos lo sabían. Nadie lo decía. Pero estaba claro. Una noche, después de una cena oficial, me crucé con Laura en el vestíbulo del edificio corporativo. Fue apenas un segundo. Nos miramos. No dijimos nada. Pero en esa mirada estaba todo. El pasado, el presente y lo que vendría. Esa fue la última confirmación. La obra estaba en marcha. Y nadie, ni siquiera él, podía detenerla. Laura se movía por la empresa con la misma precisión con la que había aprendido a caminar de niña. No daba pasos en falso. No hablaba de más. No buscaba agradar. Hacía lo que debía hacer, con una eficiencia que generaba una mezcla de respeto y temor. Nadie sabía de dónde venía exactamente. Había versiones. Algunos decían que era alemana. Otros, que tenía sangre española. Unos pocos, que venía de un fondo árabe. Todo era confusión. Y ella jamás lo aclaraba. Yo la observaba de lejos. No iba a la oficina, pero tenía contactos. Informantes que me pasaban reportes sin saber por qué. Secretarias, asistentes, personal de limpieza. Todos creían que hablaban con una mujer curiosa o entrometida. No sabían que estaban alimentando la venganza más delicada y meticulosa que esa empresa vería jamás. Laura no usaba su belleza como escudo ni como ventaja. Se vestía de manera sobria, neutral, elegante, pero sin llamar la atención. Su rostro no tenía expresión cuando caminaba por los pasillos. Pero cuando hablaba, todos callaban. Tenía una forma de ordenar las palabras que cortaba el aire. Era clara, certera, sin rodeos. Decía lo que otros no se atrevían. Y siempre con documentos. Nadie podía rebatirla. En menos de un año, se volvió indispensable. Sabía que operaciones eran ruinosas. Identificó contratos dormidos que costaban millones. Cerró negocios absurdos, limpió balances, despidió a los que robaban desde dentro. Cada decisión suya salvaba dinero. Pero no era eso lo que importaba. Lo que importaba era que, con cada decisión, se acercaba más al corazón de la empresa. A la silla central. Al lugar donde Eduardo había reinado solo durante décadas. Él no lo veía. No podía. Su mente ya no era la misma. Tenía momentos de lucidez, pero se perdía en cifras que ya no entendía. Consultaba a Laura con frecuencia, pero lo hacía con cautela. Ella lo trataba con respeto profesional.
Jamás mostraba nada personal. Él le decía, señorita Leclerc, con esa voz seca que había usado conmigo tantos años. No sospechaba. Jamás habría imaginado que esa mujer con acento extranjero era la hija que su esposa había escondido toda la vida. Laura tampoco mostraba nada. No bajaba la guardia. No se le escapaba una sola mirada fuera de lugar. No lo tocaba. No se acercaba más de lo necesario. Sabía que él era débil, pero no quería derribarlo con violencia. Quería que se cayera solo. Que se derrumbara desde dentro, sin necesidad de gritarle quién era. Que cuando todo estuviera perdido, entonces, recién entonces, él entendiera lo que había pasado. Yo la veía y reconocía esa frialdad. Esa estrategia. Era mía. Era nuestra. Habíamos construido juntas esa forma de estar en el mundo sin pedir perdón. Yo desde la cocina. Ella desde la cima. Con el tiempo, comenzó a formar un grupo de trabajo propio. Gente joven, despierta, técnica. Los antiguos empleados de confianza de Eduardo comenzaron a quedar fuera de juego. Nadie los despedía. Pero ya no eran consultados. No se les pedía opinión. Se volvieron piezas decorativas. Eduardo no lo entendía. Solo sentía que perdía poder. Y eso lo volvía más agresivo, más errático. Intentó enfrentar a Laura en una reunión de directorio. Le cuestionó un movimiento financiero. Ella lo escuchó en silencio. Cuando terminó, desplegó 5 carpetas sobre la mesa, una por cada año anterior, con errores graves que nadie había corregido. Le habló despacio, con datos, sin arrogancia. Eduardo no supo qué responder. Nadie lo ayudó. Todos se quedaron mirando sus manos, que temblaban ligeramente. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. No dijo nada. Se encerró en su despacho. Escuché cómo abría cajones, cómo tiraba cosas al suelo. Luego, silencio. Cuando salí al jardín a fumar un cigarrillo, lo vi por la ventana. Sentado, solo, con las luces apagadas. Como si no supiera en qué año estaba. Laura no paraba. Su ritmo era inhumano. Trabajaba 10, 12 horas al día. No se tomaba descansos. No se relacionaba con nadie fuera del trabajo. Era una sombra afilada que recorría la empresa dejando orden y miedo. Algunos la admiraban. Otros la odiaban en silencio. Pero todos sabían que ella mandaba. Aunque Eduardo aún figurara como presidente, nadie lo escuchaba ya. En una ocasión, me crucé con ella en una galería comercial. Fue casual. ¿O no? Caminaba sola, con una carpeta en la mano. Me vio y no sonrió. Solo asintió con la cabeza. Nos detuvimos por un segundo. Le pregunté si estaba bien. Me respondió que sí, que todo seguía según lo previsto. Su tono era neutro, casi cortante. Me dolió. Pero entendí. No podíamos mostrarnos vulnerables. No, ahora. Cada tanto, me llegaban rumores de empleados despedidos que buscaban venganza. De socios desplazados que intentaban bloquear sus decisiones. Pero ninguno lo lograba. Laura había aprendido a blindarse. Cada movimiento suyo estaba respaldado por hechos, por cifras, por contratos firmados. No dejaba huecos. No se podía atacar lo que no tenía fallas. Eduardo empezó a aislarse. Ya no asistía a eventos. No comía con nadie. Pasaba horas en su despacho sin salir. A veces lo encontraba dormido en la biblioteca, con la cabeza apoyada en los libros. Hablaba en sueños. Llamaba a gente que ya no trabajaba con él. Una noche lo escuché decir mi nombre, bajito, como si pidiera ayuda. No, entré. Apagué la luz y lo dejé solo. Lo peor aún no había llegado. Pero ya estaba cerca. Y Laura seguía avanzando. Sin prisa. Sin pausa.
Como un fantasma que había aprendido a caminar entre los vivos. Nadie gritó. No hubo portazos, ni juicios, ni amenazas. No hubo titulares escandalosos. La caída fue seca, limpia, absoluta. Como una casa antigua que colapsa por dentro mientras por fuera todavía mantiene las cortinas limpias. Nadie lo vio venir. Pero yo sí. Y ella, más que nadie. Laura lo hizo con la misma paciencia con la que había aprendido a mover las piernas. Con esa concentración que heredó de Isabel. Con esa dureza que había nacido de los años en los que vivió creyendo que su madre era una figura lejana, sin historia. Ella desmanteló pieza por pieza todo lo que Eduardo había construido para sentirse invencible. La estrategia fue simple, cortar la raíz desde la base. Empezó por los contratos con proveedores inflados, luego con las filiales ficticias que generaban pérdidas que nadie auditaba. Después tocó las inversiones riesgosas, los fondos camuflados, las cuentas abiertas en paraísos fiscales. Todo lo hizo dentro del marco legal. Nadie podía detenerla. Lo que para otros eran irregularidades aceptadas, para ella eran brechas por donde debía entrar la ruina. En menos de un año, la empresa dejó de ser rentable. Se convirtió en un cascarón gigante, con oficinas lujosas y balances rojos. Algunos socios intentaron hacer frente. Otros se fueron en silencio. Algunos incluso se acercaron a Laura con propuestas nuevas. Ella los escuchaba con la misma expresión neutra con la que me miraba en la galería comercial. No hacía promesas. Solo asentía. Y después, cerraba la puerta. Eduardo no lo entendía. Veía las cifras pero no las reconocía. Desconfiaba de todos. Gritaba por teléfono. Llamaba a antiguos aliados que ya no respondían. Me pedía explicaciones como si yo aún pudiera arreglar algo. Yo lo escuchaba en silencio, como tantas veces antes. Solo que ahora, el silencio era distinto. No era miedo. Era justicia. Una noche entró a mi habitación sin golpear. Hacía años que no lo hacía. Me encontró sentada frente al espejo, quitándome el maquillaje. Me preguntó si yo sabía lo que estaba pasando. Le respondí que todo el mundo lo sabía. Se quedó quieto. Después dijo que sentía que lo estaban traicionando. Que había una mano oculta detrás de todo. Me miró y preguntó si era yo. Le dije que no. Que si yo quisiera destruirlo, lo habría hecho mucho antes. Me creyó. Porque siempre creyó que yo era débil. Y eso fue mi mejor arma. Los bancos empezaron a cerrar líneas de crédito. Los socios comenzaron a vender acciones. Algunos medios financieros empezaron a publicar informes sobre la inestabilidad del grupo. Laura nunca apareció en ninguna de esas notas. Siempre trabajó desde la sombra. Siempre se mantuvo fuera del foco. Ella no quería gloria. Quería vacío. Un día lo despidieron de su propia presidencia. Lo hicieron con tacto. Lo jubilaron anticipadamente. Una transición de liderazgo. Un título bonito para un abandono. Él firmó los papeles sin entender del todo. Pensó que sería temporal. Que pronto lo llamarían de nuevo. Pero la silla fue ocupada por otro. Y luego por otro más. Hasta que su nombre fue borrado de la página oficial. Como si nunca hubiera estado ahí. Yo no lo consolé. No era necesario. La derrota no se cura con abrazos. Se arrastra como un cadáver viejo por las alfombras del ego. Laura renunció días después. Dejó una carta impresa en papel blanco, sin firma manuscrita. Agradecía la oportunidad, decía que su ciclo había terminado. Nadie lo entendió. Algunos pensaron que se iba a otra empresa. Otros que se iba del país. Nadie supo la verdad. Nadie imaginó que esa mujer había entrado solo para derrumbar la estructura desde adentro. Que había sido sembrada como una semilla de destrucción exacta. Eduardo no dijo nada cuando se enteró.
Estaba sentado en su sillón de siempre, mirando el jardín seco. Me preguntó si la había visto. Le dije que no. Me preguntó si sabía por qué se había ido. Le dije que quizás tenía otras ambiciones. No insistió. En su cabeza, los hilos aún no estaban conectados. No tenía la capacidad para unir lo obvio. Y yo no iba a ayudarlo. Pasaron las semanas. Él empezó a enfermar. No una enfermedad grave, sino la suma de todas las pequeñas. Dolores que no pasaban. Mareos. Falta de aire. Cambios de humor. Insomnio. Su cuerpo empezaba a pagar la cuenta del orgullo. Y ya no tenía a nadie que lo cuidara. El dinero se fue. Lo poco que quedaba lo gastó en abogados, en médicos, en negocios nuevos que no funcionaron. Yo vendí la casa antes de que la embargaran. Me encargué de moverme a un piso más pequeño. Le dije que era para estar más tranquilos. No protestó. Estaba agotado. Aceptaba todo sin oponer resistencia. Como un perro viejo que ya no ladra. Laura se había ido. No sabía dónde estaba. No pregunté. No era necesario. Había hecho lo que debía hacer. Y lo había hecho mejor de lo que imaginé. Una tarde salí a caminar y lo vi desde lejos, en un parque. Estaba solo, sentado en un banco, con un abrigo que le quedaba grande. No hablaba. Solo miraba al suelo. Pasé cerca sin que me viera. Caminé despacio. No sentí odio. Tampoco compasión. Solo una calma extraña. Como quien ve una herida cerrada y ya no recuerda cuándo ni cómo se hizo. Esa era su ruina. Y mi silencio, intacto. El día que decidí hablar, no fue por impulso. No me ganó el enojo, ni el orgullo, ni el deseo de ver su cara romperse. Lo hice porque ya no quedaba nada que proteger. Porque, por primera vez en 30 años, no tenía que temer consecuencias. Lo hice con la misma calma con la que me había vestido cada mañana en esa casa donde nunca fui dueña. Había esperado demasiado. No para destruirlo. Para cerrar. Estábamos sentados en la cocina del piso nuevo. Un lugar sin historia, sin cuadros, sin nombres. Eduardo tomaba su café en silencio, mirando por la ventana sin ver. Vestía un suéter viejo, de esos que antes no se habría puesto ni para dormir. Yo estaba frente a él, sin maquillaje, sin joyas. Una mujer sin pasado visible. Justo como él me había querido siempre. Pero ya no le servía. No lo miré mientras hablaba. No era necesario. Solo hablé. Le dije que durante 30 años había tenido una hija. Que esa hija había nacido 2 años antes de conocerlo. Que nunca fue suya. Que se llamaba Laura. No reaccionó. Ni una palabra. Ni un movimiento. Le conté que su nombre verdadero no era Leclerc. Que había crecido lejos de nosotros, criada por Isabel, la mujer que él creía que era solo una campesina olvidada. Que yo me había casado con él para protegerla. Que todo lo que aguanté, lo aguanté para asegurar su salud, su educación, su futuro. Le expliqué que la joven que destruyó su empresa, la que lo rebasó sin violencia, era esa misma niña. Que lo había hecho sola, sin ayuda mía, pero con todo mi respaldo desde el primer día. Le dije que nunca busqué venganza. Que lo único que quise fue salvar algo. Que sobrevivía él no como una esposa, sino como una madre. Que me hice pasar por sombra para que ella pudiera ser luz. Él seguía inmóvil. Apenas respiraba. Le hablé de Isabel. De cómo murió. De cómo Laura no pudo despedirse porque eso también era parte del plan. De que nada fue improvisado. De que cada gesto mío, cada silencio, cada cena, cada beso falso, fueron medidas calculadas para sostener esa mentira. No por mí. Por ella. Me detuve. No por piedad. Sino porque ya no quedaba nada por decir. Entonces lo miré.
Su rostro era una máscara seca. Pero sus ojos estaban perdidos. No en mí, sino en algún lugar del pasado. No había enojo. No había gritos. Solo vacío. Un hombre que acababa de entender que su vida entera se había construido sobre una ilusión. Y que su castigo no era la ruina. Era saber que todo lo que creyó controlar, le fue arrebatado por alguien que ni siquiera consideró digno de sospecha. No me pidió explicaciones. No intentó negar nada. Ni siquiera pronunció su nombre. Solo se levantó, fue al cuarto y cerró la puerta. Escuché la cerradura girar. No lo volví a ver esa noche. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé café. La cama seguía tendida. Él no había dormido ahí. Lo encontré en el sillón, sentado, con la mirada clavada en un punto invisible. No preguntó nada. No dijo nada. Durante las semanas que siguieron, dejó de hablar. Comía lo justo. Salía al parque y volvía sin decir dónde había estado. A veces lo veía en la esquina, mirando coches pasar. Otras, lo encontraba en la cocina con una cuchara en la mano, sin nada que revolver. Empezó a empeorar. Dolores en las piernas. Mareos. Llamé a un médico. Dijo que era un cuadro depresivo. Que había perdido masa muscular, motivación, concentración. Yo sabía que no era solo eso. Era que ya no había mentira que sostener. Ni soberbia que simular. Se había desarmado desde adentro. Como yo durante años. Pero sin la fuerza que yo sí había tenido. Una noche me pidió que me sentara con él. Lo hice. No por compasión. Por cierre. Me miró como si me viera por primera vez. Y dijo una sola frase. Lo hiciste bien. Eso fue todo. Ni perdón, ni preguntas, ni quejas. Solo eso. Y bastó. Esa noche dormí profundamente. Como no lo había hecho en décadas. Al día siguiente, recogí mis cosas. No necesitaba muchas. Dejé un sobre con dinero sobre la mesa. Le servía más a él que a mí. Le dejé las llaves. Cerré la puerta sin hacer ruido. No miré atrás. Me mudé a un departamento pequeño. Una planta baja con patio interno, paredes blancas y muebles sencillos. No necesitaba más. Después de tanto tiempo viviendo rodeada de mármol, cortinas pesadas y vajilla de lujo que nadie usaba, algo en mí quería el silencio de lo modesto. Quería un espacio donde cada objeto tuviera sentido. Donde no existiera el peso de lo artificial. Donde no me recordaran nada. Los primeros días fueron raros. No tenía rutinas. Nadie me esperaba. Nadie me daba órdenes. No tenía que fingir nada ante nadie. Al principio me costó. Me despertaba temprano, me arreglaba como si aún viviera en aquella casa llena de obligaciones vacías. Pero con el paso de los días, fui soltando los gestos automáticos. Dejé de maquillarme. Dejé de planchar la ropa con obsesión. Aprendí a hacer café como a mí me gustaba, no como a otros les gustaba tomarlo. Recibí una carta de Laura a las pocas semanas. Breve, firme, como es ella. Me contaba que estaba bien. Que había comenzado un proyecto propio. No decía dónde. No hacía falta. Yo sabía que estaba en algún lugar donde nadie la conocía por lo que fue, sino por lo que es. Me decía que pensaba en mí. Que algún día me invitaría a conocer su casa. Que tenía un jardín. Que no era grande, pero que tenía sol. Le respondí sin apuro. Le dije que todo estaba bien. Que ya no tenía miedo. Que podía dormir con la ventana abierta. Que el silencio ahora no me dolía. Le dije que Isabel estaría orgullosa. Le conté cómo había dejado la casa, cómo cerré la puerta sin mirar atrás. Le dije que lo había hecho sin culpa. Nunca me pidió detalles.
Nunca me preguntó si le guardaba rencor por no haber sabido antes la verdad. No era necesario. Entre nosotras ya no hay cuentas pendientes. Ella sabe que yo hice lo que debía. Y yo sé que ella me entendió incluso antes de que se lo dijera. Eduardo siguió viviendo en aquel piso durante un tiempo. Me enteré por una vecina que solía verlo salir al parque y volver solo. Que a veces hablaba con los árboles. Que no recordaba su dirección. Que un día no volvió. Dicen que lo encontraron desorientado, sin documentos. Lo llevaron a un hospital público. Nadie fue a buscarlo. Murió semanas después. Un infarto, dijeron. Silencioso. Rápido. No fui al entierro. No por odio. Porque no tenía sentido. Ya se había ido mucho antes. Lo que quedó no era él. Era solo el envase de una historia vencida. Nadie lo mencionó más. Nadie preguntó. Nadie escribió obituarios. El nombre desapareció de los diarios, de los archivos, de las memorias. Como si nunca hubiera existido. Un día abrí la caja donde había guardado las últimas cosas de Isabel. Entre las fotos y los papeles encontré una nota suya. Escrita a mano, con su letra firme. Decía, el día que ya no tengas que esconderte, vas a poder empezar de verdad. Me quedé leyendo esa frase mucho tiempo. Era simple. Pero tenía todo. Hoy camino por las calles como una mujer cualquiera. Voy al mercado. Compro fruta. Saludo a los vecinos. Nadie me reconoce. Nadie sabe quién fui. Y eso es un alivio. No quiero que me recuerden por la mentira que construí. Ni por el hombre que arruinó tantas cosas. Quiero ser otra. Alguien sin nombre, sin pasado, pero con la conciencia limpia. Cada tanto recibo un mensaje de Laura. A veces una foto. A veces una frase. Nunca hablamos del antes. No hace falta. Ella es libre. Y yo también. Hay días en los que me siento vieja. Los huesos me duelen, la espalda me pesa. Pero entonces recuerdo. Recuerdo los días en los que no tenía nada, y sin embargo, lo sostuve todo. Recuerdo a Isabel, lavando platos con las manos ajadas. Recuerdo a Laura, cayéndose y volviendo a pararse. Recuerdo el frío de las mentiras, el calor de la esperanza, la dureza del silencio. Y sonrío. No porque haya ganado. Porque sobreviví sin convertirme en lo que me destruyó. Eso es todo. Eso es suficiente.